Hola, yo soy Lore. Y yo soy George. Esta semana les vamos a hablar de historias de La Llorona. ¿Mito o realidad? Se cuenta que la historia de La Llorona es básicamente de una mujer que fue engañada por su esposo, despechada y con el dolor a cuestas se lleva a sus hijos cerca de un río. Sí. Y hay dos versiones. En una los apuñala a la muerte o los ahoga. Después, dándose cuenta de lo que ha cometido, es cuando comienza ella a sufrir, por así decirlo, sí. Y empieza este clásico y terrorífico grito que ya todos conocemos, el lamento de "ay, mis hijos". Claro. Entonces, esta es como la versión general de lo como la que todo el mundo conoce. Sí, la que todo el mundo conoce en México, que está muy arraigada esta leyenda, ¿no? Aquí les vamos a contar como un poquito más y las varias versiones que hay. Creo que no hay persona en México que no sepa quién es La Llorona, ¿no? Es como de las leyendas más populares que existe y me llama la atención que no nada más en México. Mientras estuve investigando, conocen La Llorona en Argentina, mucho en Chile, o sea, en general en Latinoamérica se popularizó mucho. Exactamente, conocen la leyenda de la Llorona. Sabemos que se aparece usualmente en lugares donde hay ríos, donde hay agua, precisamente por la historia, ¿no? Sí. Que sabemos. Sabemos que se aparece de noche. Y también tiene como variantes en los gritos, ¿no? Sí. Y en lo que dice, cae siempre con las mismas palabras de diferentes formas. Y estos lamentos que se dicen que se escuchan muchas cuadras y dentro de la casa, ¿no? Que no saben realmente de dónde viene, o sea, no se puede decir si viene de este lado o de frente, que realmente es un lamento que eriza los pelitos del brazo y que mucha gente he escuchado, ¿no? Que mucha gente dice estar casual en sus casas, en sus porches, en las cocheras y de repente los escuchan. Sí. Bueno, una de las versiones más populares de esta historia de La Llorona se remonta a la época colonial, donde antes llamaban a México la Nueva España. Era de una mujer indígena de rasgos muy hermosos, la cual se enamora de un español de la alta sociedad, que en ese momento pues no era bien visto. Sí, claro. Mantienen su relación, por lo tanto, a escondidas, pero tienen hijos. Y ella obviamente pues quiere formalizar la relación, quiere tener una familia y quiere que sus hijos tengan un padre que esté con ellos siempre. Sí. Él pues le da esquivas, él sabe que obviamente no es bien visto, la sociedad de esa época lo iba a juzgar, su propia familia lo iba a criticar, por lo tanto le da largas hasta que un día se casa, deja a esta indígena y se casa con una dama española. Entonces ella se entera pues de la tristeza, del rencor, de lo que quieras, como venganza, toma a los hijos, los lleva al río y los ahoga uno por uno. ¡Wow! Entonces imagínate la cantidad de odio y resentimiento que tenía ella. Lo que sí no sé es qué pasó con ella. Muchos dicen que simplemente desapareció después de darse cuenta. Unas versiones dicen que ella también se suicidó, que se ahogó también ella, y otras versiones dicen que solamente al darse cuenta de lo que pasó comienza a gritar, a hacer sus lamentos y desaparece para ya después nunca nadie más verla en su forma humana. Wow. Me llama la atención porque pues sabemos que hay muchas versiones, ¿no? De esta misma historia. Y otra versión que vi en internet habla sobre una mujer española, o sea, digamos lo contrario, que tenía encuentros casuales con los indígenas hasta que queda embarazada. Wow, esta versión no la había escuchado. Cuando la familia de ella se entera que está embarazada, pues obviamente tiene al hijo y demás, pero la familia no está de acuerdo, obviamente, porque pues consideraban a los indígenas como seres inferiores, se le arrebatan a los hijos y ellos mismos los matan. Sus familiares. Wow. Entonces ella empieza como con esta depresión en la que se siente mal, en la que nadie la apoya. Se dice que incluso iba a la iglesia y solamente recibía penitencias y no recibía la ayuda que necesitaba, hasta que ella misma no puede más con esta pena y decide acabar con su propia vida. Y desde entonces es que se aparece vagando por las noches en busca de sus hijos. Wow.
Son distintas versiones, pero al final con el mismo resultado, ¿no? Siempre llega a ser una mujer que es, por causa del resentimiento y del dolor, comete esta atrocidad tan grande de matar a sus hijos, sí, e inmediatamente se arrepiente, y es cuando al parecer su alma está en pena, ¿no? Sí. Porque ¿por qué más podría estar ella lamentándose por tanto tiempo? Exacto. Ahora les vamos a contar algunos de los relatos de gente que ha dicho que la ha visto, ¿no? Que ha tenido algún contacto, que los ha escuchado, porque creo que esto es parte como del folclore cultural de México, ¿no? De escuchar estas leyendas de viva voz de la gente, que son muchísimas, ¿no? Sí. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada del lunes cuando escuché una especie de llanto. Subí al primer piso de mi casa, frente al monte de la Cumbre, y por la ventana pude ver como en ese monte, a unos 60 metros de donde yo estaba, se levantaba una figura blanca, enorme, de unos 2.20 metros de altura. Me llamó la atención la velocidad con que se movía, terriblemente rápido. La vi yo, no me contó nadie. Luego desapareció y sentí un grito desgarrador más lejos. ¡Wow! Y lo que decíamos, ¿no? Que la gente siente estos lamentos, ¿no? Que no nada más escuchan, sino que algo te transmite también. También muchos de los testimonios que hemos investigado dicen que es una dama de blanco, siempre sí, vestida de blanco, siempre en un camisón o en alguna tipo sábana de blanco, ¿no? Sí. Entonces son muchas las versiones que la describen de esa forma. Exacto. El siguiente testimonio dice así: mi sobrino nació el 24 de marzo. Cuando mi hermana la dieron de alta, se quedó con mi tía. A la semana, mi mamá decidió traérsela a la casa. Eso fue el lunes de la tarde, cuando pasaron la primera noche alrededor de la 1:30 y las 2 a.m. Frente a mi casa pasó un río chico. Más o menos a esa hora empezó a escuchar un lamento. Empezó a lamentarse en la ventana del cuarto del bebé y se empezó a alejar. Al día siguiente le comentamos a mi tía con la que había estado mi hermana días antes y nos dijo que ella también la escuchó. Un lamento enfrente de su casa y a la misma hora. Qué fuerte que justo que traen un recién nacido a la casa de esta persona se escucha. Sí. El lamento. Parte de las versiones también dicen que se encarga también de visitar a los recién nacidos y... ¡Qué miedo! Sí, bastante. Nuestro próximo relato dice así: yo la he escuchado en varias ocasiones. La más fuerte e inexplicable me sucedió mientras iba a correr. Eran las 6:30 de la tarde cuando escuché un fuerte grito de lamento y me paré. Se volvió a escuchar. En eso venían 2 señoras caminando y se detienen las 2 mirándose fijamente. Y dicen, sí, es verdad, ¿verdad que sí? Y les pregunté, si es la Llorona, ¿verdad? Me responden, sí, joven, mejor vámonos de aquí porque parece ser que anda muy cerca. La siguiente ocasión fue como a la 1:30 de la mañana. Estaba en casa de mis padres y como tenía 2 perros pitbull, escuchamos que tumbaron algo en la azotea, ya que ahí mi papá tiene herramientas de carpintería. Entonces, subimos mi papá y yo a ver qué era lo que habían tumbado. Para nuestra sorpresa, no era nada. Los perros dormían tranquilamente. De pronto escuché un grito y le dije a mi papá, ¿escuchaste? Y me dice, sí. Y le dije, ¿qué fue? Me comentó, fue la Llorona. A lo que yo respondí, que no, que así no se escuchaba. Y me dice, sí es, ahorita va a volver a gritar. Y sí, fue así. Volvió a gritar y me dice, ven, vámonos a dormir. Cuando bajábamos por las gradas, escuchamos otra vez ese horrible lamento. Pues esta persona tuvo un encuentro 2 veces y con testigos. Sí, claro, sí. Hay muchos videos en internet también, ¿no? Digo, algunos sí se ven reales, otros falsos, pero creo que lo que abunda más que la aparición como tal es el sonido, sí, ¿no? El clásico lamento y de los que todo el mundo habla. Y también se dice que la Llorona es como muy típico que asuste a hombres, precisamente por este resentimiento que tiene. Es como muy común, se decía antes que a los hombres que engañaban a sus esposas era muy común que se les apareciera la Llorona en camino a sus casas. Castigo. Como castigo, así es. No se ha sabido de casos en que la Llorona haya hecho algún daño como tal, pero creo que el simple hecho del susto que causa, verla y escucharla, sí, la impresión es suficiente. Entonces, cuéntenos si ustedes alguna vez han escuchado a la Llorona o tienen alguna historia de algún familiar o algún conocido que la haya escuchado. Esperemos que les haya gustado mucho este tema. Es un tema que en realidad a nosotros, cuando estábamos leyendo las historias, nos causó mucho miedo. Sí, claro. Cuéntenos si ustedes han tenido una experiencia similar.
No olviden de regalarnos un like y de suscribirse. Denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Bye.